Cordiales saludos. Comencemos con el tercer video tutorial de Vice Wars. En este video hablaremos acerca del inicio del juego, las fases del turno y algunas situaciones que se produzcan durante la partida. Es sumamente importante respetar el orden de estas fases y saber qué cosas puedo hacer durante cada fase para evitar malos entendidos. Hacerlo de forma correcta hará que el juego sea más fluido. Para comenzar, cada jugador colocará su baraja en la zona de deck, y por algún método se decidirá quién comenzará, ya sea un volado, un dado o alguna otra cosa. Una vez hecho eso, ambos jugadores tomarán del tope de su baraja 5 cartas. La acción que prosigue es opcional y solo se puede hacer una vez por juego. Cada jugador tiene la opción de desechar a la sala de espera cualquier número de cartas en su mano y tras esto deberá robar el mismo número de cartas que desechó. Las cartas elegidas se desecharán todas al mismo tiempo y el mismo número que sea sustraído de la baraja también será tomado al mismo tiempo. No es válido desechar una carta y robar, desechar otra y robar, y así. Cuando ambos jugadores hayan decidido realizar lo anterior o no tomar la oportunidad, el jugador que haya sido elegido para comenzar empezará con su turno. El turno se divide en 7 fases, las cuales detallaré a continuación. Fase de preparación. Stand phase. Durante esta fase todas las cartas en posición de descanso o rest, que es la posición horizontal, se colocan en posición de pie o stand, que es la posición vertical. Esta fase no se aplica en el primer turno de los jugadores, dado que no hay alguna carta en juego en ese momento. Después de eso entrará en vigor. Fase de robo. Draw phase. En la fase de robo, el jugador tomará la carta del tope de su baraja y la colocará en su mano. Hay que tener mucha atención con esta fase y con algunas otras, ya que hay efectos que demandan hacerse al inicio de esta fase, por lo cual, antes de robar la carta mandatoria deberá aplicarse el efecto. Si no aplicamos el efecto y tomamos la carta, dicho efecto ya no puede llevarse a cabo. Fase de reloj. Clock phase. Esta fase es opcional. El jugador tiene la posibilidad de escoger una carta en su mano y colocarla en su pila de reloj. El hacer eso nos permitirá tomar 2 cartas más del tope de nuestra baraja. Se debe tener cuidado de no pasar a la siguiente fase si se quiere hacer esta primero. El hacer las cosas rápido no siempre es muy fructuoso. Fase principal. Main phase. En esta fase será cuando podamos realizar cualquiera de las siguientes acciones. Jugar una carta de personaje. Podremos jugar tantas cartas de personaje queramos, siempre y cuando podamos pagar su costo y tenga un nivel igual o menor al que nos encontremos en el momento de querer jugarla. Toda carta de personaje entra al escenario en posición de pie, a menos que un efecto indique lo contrario. Para jugar una carta de nivel 0 no hay restricciones. Para cartas de nivel 1 o superior y cartas de clímax, existe una restricción que nos demanda a tener una carta del mismo color que la que queremos jugar, o bien en la pila de reloj o en la zona de nivel. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay una carta azul en la zona de nivel y no hay cartas en la pila de reloj. En mi mano solo tengo cartas de color verde de nivel 1 y 2. No podré usar estas cartas debido a que no tengo una carta verde en la pila de reloj o en la zona de nivel. Sin en cambio, si el caso fuera este o este, podría jugar únicamente las cartas de nivel 1 siempre y cuando pague su costo. Otro caso a considerar es que si no tenemos casillas libres y deseamos colocar un personaje nuevo en el juego, se podrá colocar en una casilla ocupada, pero eso provocará que el personaje que quedó abajo sea retirado a la sala de espera. Jugar una carta de evento. Se rige por las mismas reglas que jugar a un personaje. Debe de ser nivel igual o menor al que nos encontremos y cumplir la restricción de color. Una vez resuelto su efecto, se retiran del escenario a la sala de espera o al lugar que se especifique en la carta en caso de que así se señale en su texto. Mover un personaje. Podemos mover a nuestros personajes entre las casillas del escenario a nuestro antojo. Los personajes se pueden mover las veces que queramos, pero tomando en cuenta que eso no altera su posición. Es decir, si una carta está en posición de descanso, por más que la movamos, así continuará. Activar los efectos de los personajes. Podremos activar todo efecto cuyo texto comience con este ideograma o las letras A, C, T dentro de un recuadro negro, siempre y cuando las condiciones especificadas en el efecto se cumplan y se cubra el costo requerido. Muchachos, esto es de suma importancia. Lean bien cuál es la condición para poder pagar el efecto y cuál es el costo completo, ya que muchas cartas no solo requieren pagos de la pila de stock, algunas requieren descartar alguna carta de la mano o poner en descanso esa u otras cartas. Además, existen efectos que son mandatorios, es decir, que no podemos elegir si los realizamos o no. Sean cuidadosos, no interpreten los textos de forma que solo los beneficien. Fase de clímax. Concluida la fase principal, entra la fase de clímax. Aquí el jugador opcionalmente podrá colocar solo una carta de clímax en su casilla correspondiente.
Igual que en la fase de robo, efectos que actúen sobre esta fase deberán resolverse antes de colocar la carta de clímax o de terminar la fase sin colocarlo. Fase de batalla. La fase de batalla se divide en 5 pasos que se repetirán hasta 3 veces, por ello lo señalé con una flecha recursiva en la imagen, y un sexto que ocurrirá al final de la misma. Los pasos deberán ejecutarse estrictamente en el orden que pongo a continuación. Paso de declaración de ataque. Aquí seleccionaremos a uno de nuestros personajes en posición de pie y lo colocaremos en posición de descanso. Si nuestro personaje está enfrentando a un personaje oponente, podremos escoger entre una de las dos formas de ataque, pero si no hay carta en la casilla que esté frente a nuestra carta, entonces será un ataque directo. Si existe una carta oponiéndose a nuestro personaje, podremos seleccionar entre un ataque frontal, front attack, y un ataque lateral, side attack. En el ataque frontal se comparará el poder entre ambos personajes y se decidirá el resultado durante el paso de batalla, además que el personaje realizará tanto daño como indiquen sus puntos de alma. Para el ataque lateral no se compararán los puntos de poder entre los personajes, y como resultado de esto no sucederá algo con ellos. Sin embargo, los puntos de alma de nuestro personaje se verán afectados según el nivel de nuestro oponente, es decir, a los puntos de alma que tenga nuestro personaje en ese momento se le restará el nivel que tenga la carta oponente. Ejemplo, esta carta es de nivel 0, y su dueño decide atacar de forma lateral a su oponente, que tiene nivel 1. Como la carta nivel 0 solo tiene un punto de alma, el daño que realizaría hasta ese punto sería de 1, que es su punto de alma, menos 1, que es el nivel del oponente, que nos daría un resultado de 0 puntos de alma. Si el oponente fuera nivel 2, la resta resultaría en menos 1 punto de alma, y así sucesivamente. En el caso de un ataque directo, a los puntos de alma que tenga nuestra carta se le añadirá uno más, es decir, si la carta tiene un punto de alma se le añadirá otro, con lo que estaría causando un daño igual a 2 puntos de alma. Paso de Trigger. Trigger Step. Después de declarar el tipo de ataque, durante el paso de Trigger tomaremos la carta del tope de nuestra baraja y la revelaremos. Se observará el icono de Trigger, explicado en el tutorial de tipos de cartas, se resolverá su efecto y tras esto colocaremos la carta revelada en la pila de stock. Paso de contraataque. Counter Step. En el paso de contraataque, si el jugador que esté siendo agredido con un ataque frontal tendrá la oportunidad de utilizar una carta que contenga el símbolo de contraataque, explicado también en el tutorial de tipos de cartas, pagando el costo necesario y colocándolo en la sala de espera o en el lugar que la carta especifique en caso de que su texto lo diga. Si la carta utilizada es un personaje, no se toma en cuenta la restricción de color para jugarla. En el caso de un evento, sí se toma en cuenta la restricción. De nuevo, esta acción se puede hacer si y solo si un personaje está recibiendo un ataque frontal en el turno de nuestro oponente. Paso de daño. Damage Step. Aquí es donde se recibe el daño. Se contarán desde el tope de la baraja tantas cartas como daño nos estén indicando los puntos de alma del personaje oponente. Todo aquel número de daños que sea negativo se cuenta como 0. Por ejemplo, aquí supongamos que se reciben 2 daños. Tomaré una por una 2 cartas del tope de mi baraja y si ninguna es una carta de clímax, entonces se colocarán en la pila de reloj. Supongamos que ahora recibo 4 daños. Comenzaré a contar una por una 4 cartas del tope de mi deck. Sin embargo, la cuarta carta es una carta de clímax. Eso significa que el daño recibido es cancelado y todas las cartas reveladas deberán colocarse en la sala de espera. El conteo de daños se detiene inmediatamente en el momento que aparezca una carta de clímax. He ahí la razón por la que tenga que contarse una por una las cartas. Como comenté en el video anterior, la pila de reloj solo soporta 6 cartas como máximo. Si una séptima se coloca, entonces escogeremos una de esas 7 cartas, esta en este caso, y la colocaremos en la zona de nivel. El sobrante se coloca en la sala de espera, acción que como mencioné en el video anterior se llama subida de nivel. Una situación que se puede presentar durante la subida de nivel es que la pila de reloj no fuera a recibir exactamente lo necesario para quedar con 7 cartas. En este ejemplo vemos que solo falta una carta en la pila y el oponente causó 4 daños. En este caso procederá como señalan en las imágenes. Primero colocaremos la séptima carta en la pila de reloj, mientras las 3 restantes permanecen en resolución. Haremos la misma acción de seleccionar una carta y colocarla en la zona de nivel, y el sobrante en la sala de espera. Hecho eso, el resto de cartas que seguían en resolución se colocan en la pila de reloj y se continúa. La subida de nivel puede ocurrir en cualquier momento que la pila de reloj se llene, no solo en la fase de ataque. Paso de batalla. Battle Step. Una vez hechos los 4 pasos anteriores, se procederá a comparar el poder de los personajes en caso de haberse dado un ataque frontal.
Si el poder de nuestro personaje es superior al poder del personaje oponente, entonces el personaje oponente quedará en posición reversa, que es la posición de cabeza. Si el poder de nuestro personaje es menor que el del personaje oponente, entonces nuestro personaje quedará en posición reversa. Si ambos personajes tienen la misma cantidad de poder, entonces ambos quedarán en posición reversa. Paso de Anchor. Anchor Step. Cuando ya no tengamos personajes para atacar o decidamos dejar de hacerlo, se procede al paso de Anchor. En este paso, todos aquellos personajes que se encuentren en posición reversa serán colocados uno por uno en la sala de espera. Aquí debemos resaltar la habilidad denominada Anchor, que se activará cada vez que un personaje sea enviado a la sala de espera desde el escenario. Esta habilidad no viene impresa en los personajes, pero es un efecto que todos poseen. Cuando un personaje es enviado desde el escenario a la sala de espera, podremos pagar 3 cartas de nuestro stock para devolver a ese personaje a su casilla previa en posición de descanso. Existen efectos de Anchor especiales que no necesitan del pago de 3 cartas de la pila de stock. El coste vendrá especificado en la carta. Al igual que en fases anteriores, efectos que indiquen que se deben realizar al inicio de la fase de Anchor se realizarán antes de comenzar a enviar a los personajes a la sala de espera. Una vez se concluya con el envío y o rescate de los personajes, se termina el paso de Anchor y con ello se finaliza la fase de batalla. Fase final. End Phase. En este punto, todo aquel efecto cuyo texto diga que estaría vigente por el turno dejará de funcionar. Si hay una carta de clímax en la casilla de clímax, esta deberá retirarse y ser colocada en la sala de espera. El límite de cartas que podemos tener en la mano es 7. Si tenemos más que este número durante esta fase, se procede a descartar a la sala de espera todo el sobrante hasta quedarnos solo con 7 cartas. Con esto hecho, daremos por finalizado nuestro turno y será el turno del otro jugador. Estas fases se repetirán una y otra vez alternándose entre los jugadores hasta que se decida un ganador. Esto ocurrirá en alguno de estos dos casos. El primer jugador que alcance el nivel 4, es decir, que en su zona de nivel haya 4 cartas, perderá automáticamente. Esto se logra provocándole 28 daños al enemigo, 7 daños por nivel. Algún jugador no tenga cartas en su baraja o en su sala de espera. Si pudieron notarlo, estaremos sacando cartas constantemente de nuestra baraja, y lo que eso conlleva es de que se nos termine antes de declarar un ganador. En Weiss Schwarz no existe la llamada victoria por dequeo. Cuando las cartas en nuestra baraja se terminen, se procederá con una acción denominada refresh. En el instante que nuestra baraja se quede sin cartas, tomaremos todas las cartas en nuestra sala de espera, las barajaremos y las colocaremos boca abajo en la zona de deck. Así podremos continuar robando cartas. Sin embargo, la penalización por esta acción será que deberemos tomar la carta del tope de nuestra baraja y colocarla en la pila de reloj. Esto no se considera como un daño, así que cuando fuera un clímax el que se colocara, no se cancelaría esa acción. También es importante notar que esta penalización tiene la menor prioridad en caso de que el refresh venga mientras estemos requiriendo más de una carta o contando más de un daño. Por ejemplo, me quedan 2 cartas en el deck y tengo que contar 3 daños. Me estaría faltando una. Al revelar las 2 que tengo, realizaría el refresh. Terminaría de contar con las cartas que falten, en este caso una, las colocaría en mi pila de reloj y una vez hecho todo eso, se realizaría la penalización. En el siguiente video les mostraremos un duelo de práctica para que vayan viendo cómo se desarrollan las fases de turno que acabo de explicar. Ya en próximos videos estaremos hablando acerca de reglas específicas, armado de mazos y otras situaciones que se puedan presentar. Cualquier duda, sugerencia o aclaración que quieran hacernos, pues con todo gusto la recibimos por los comentarios y las responderemos. De mi parte es todo, espero que les haya agradado el video, me despido.